Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a esta interesante actividad, siempre requerida y presente, sobre el papel de las mujeres y las niñas como activistas en Asia y África. Esta es una actividad organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Autónoma de México. En esta primera parte damos inicio al panel 1 sobre mujer y violencia en la narrativa de las industrias culturales en Asia y África. Antes de dar la palabra a la primera presentadora, quiero mencionar que este es un tema central, el rol de las mujeres, en dos continentes o dos regiones geográficas que tienen identidades, culturas, religiones, modos de entender la vida diferentes, y es un desafío para nuestros parámetros anclados de alguna manera en la cultura occidental greco-romana, poder tratar de entender y a su vez respetar y defender la situación de las mujeres en estas regiones tan diversas y tan similares a la vez. Bueno, en este primer panel tenemos 15 minutos para cada presentadora. Vamos a darle la primera palabra a Radina Dimitrova, que es sinóloga, traductora literaria y docente de la Escuela China y de traducción chino-español en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Es licenciada y maestra en sinología por la Universidad de Sofía, en literatura china por la Universidad Pedagógica de Wuhan, egresada del doctorado con especialidad en China del Colmex, y en temas de literatura clásica china. A su vez es becaria del programa para la nueva sinología de la Oficina Central del Instituto Confucio, es colaboradora del PUEA, este programa, donde coordina el Seminario Internacional de Literatura China y Género, y el submódulo China de su diplomado en estudios sobre Asia. A su vez, es miembro de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, la Organización Mexicana de Traductores, la Plataforma de Traducción, la Red Académica Latinoamericanista sobre Estudios Sinólogos. Desde 2004 imparte el curso de Arte de China en el Centro de Arte Mexicano. Sus publicaciones más recientes son Li, el inmortal desterrado, inspirado por el vino, compone la misiva que hace temblar a los bárbaros, y Cariños y recuerdos de una pandemia. Doctora Radina Dimitrova, usted tiene la palabra en 15 minutos. Buenos días a todos. Primero quiero empezar con los agradecimientos porque al final nunca queda tiempo, entonces mejor adelantarlos. Muchas gracias a la doctora Girón, a Vania de la Vega, a Javier, a José Luis, a todos del equipo del PUEA por esta invitación y por este nuevo espacio que compartimos y en el que trabajamos juntos. Y también muchas gracias porque estas dos publicaciones recientes que se mencionaron al final son efectivamente realizadas en colaboración con el PUEA y son para mí una alegría. Los estoy viendo aquí en la FIL de Guadalajara, desde donde los saludo. Perdónenme que realmente no es muy buena la iluminación en mi cuarto de hotel, por eso voy a detener el video porque igual no lo vamos a necesitar, creo, demasiado a través de la ponencia. Y para que no se cargue la conexión de internet, yo les voy a presentar muy en breve, porque tenemos poco tiempo, afortunadamente somos muchas ponentes y cada una quiere presentar una perspectiva interesante sobre este tema tan doloroso y tan difícil, ¿no?, de articular,
que es las mujeres y la violencia, ¿no? Además, desde Asia y desde África. Yo no puedo entrar en este tema antes de primero, ¿no? decir de qué deriva este tema en China. La violencia contra la mujer que hoy día se ve, digamos, igual de fuerte que lo ha sido hace varias décadas atrás, y esto se comprobó a través de casos recientes que se mencionarán al final de esta breve ponencia. La política del hijo único, ¿no? que China recientemente, en años recientes, abandonó, que conllevó a un enorme desequilibrio demográfico, y gracias a este desequilibrio demográfico, digamos, se suscitaron estos fenómenos a muy grande escala como el infanticidio o el femicidio femenino, ¿no? Y con el desequilibrio de género, China está luchando hasta la fecha. Tal vez serán décadas hasta que se pueda recuperar un poco de esta enorme brecha entre la cantidad de hombres y cantidad de mujeres. Esta política del hijo único fue muy aclamada y celebrada en un inicio en China. Incluso se daban estos certificados en rojo con caracteres dorados, ¿no? que eran algo como certificado, ¿no? de ser hijo único o hija única, o papás de hijo único o única, y había propaganda, como pueden ver, por todos lados, ¿no? que promovía esta política, solo que esta política en combinación, ¿no? con la preferencia hacia el varón, por un lado, generó una enorme presión para los varones, ¿no? Que resultan ser aquellos que van a cargar con todo el peso económico de crear una familia, mantener a los viejos, mantener a la familia que el mismo varón crea. Pero el mayor problema fue la carencia de mujeres que se empezó a suscitar por esta tradicional preferencia por el varón, obligados a tener solo un hijo, ¿no? Y además sujetos a políticas de abortos forzados cuando se tenía más de un hijo, ¿no? Se empezaron a practicar abortos selectivos, etcétera, y hoy día tenemos como resultado pueblos enteros, los así llamados pueblos de solteros o solterones, ¿no? En inglés, bachelor villages, lo pueden encontrar así el término, y en chino es guangun, que significa literalmente ramas vacías o hasta ramas muertas, ramas secas, ¿no? Son pueblos donde quedan solo hombres, ¿no? Que no tienen, literalmente, no tienen con quién casarse, o cuyas esposas, ¿no? ahuyentadas por la pobreza y las dificultades en las áreas rurales, simplemente prefieren escaparse e ir a casarse en otro lado donde hay hombres que puedan, ¿no? invertir más dinero en el matrimonio. Digamos, cuando se empezaron a ver los negativos resultados de esta política, empezaron otros oleajes de campañas, ¿no? Escribiendo por las paredes de escuelas, de instituciones y donde se pueda, ¿no? Lemas, digamos, redactadas por el gobierno como procrear un varón o una hembra es igualmente bueno, de lo contrario tu hijo no tendrá con quién procrear, ¿no? Y el equilibrio en cifras es de veras espantoso, ¿no? Para el 2055 va a haber, según los cálculos, y a pesar tal vez de la política ahorita de poder tener dos hijos, va a haber una brecha de 30% entre hombres y mujeres. Y para el 2020 que ya pasó, ¿no? La realidad era que 1 de cada 5 hombres necesariamente se quedaba sin esposa. Estamos hablando de una enorme cantidad de población. Y por eso no se descontinuó esta política, porque incluso las redes sociales oficiales ya no podían, ¿no? ignorar esto, y se empezaron a, digamos, comentar estos temas de forma abierta. Nadie ya podía, digamos, suprimir el diálogo de que se tienen que poner digamos, en juego, ¿no? Nuevas reglamentaciones. Incluso, ¿no? Esto del tema de quién sobra, ¿no? Porque hay este concepto, con todo y que faltan las mujeres, hay una categoría de mujeres llamada mujeres sobrantes. Estas son las mujeres mayores de 30 años que no se han podido o no se han querido casar hasta los 30, que prefieren su desarrollo personal, profesional, etcétera.
pero se suscitaron, ¿no?, incluso telenovelas con el sugerente nombre de hombres sobrantes, mujeres sobrantes, ¿no? Es decir, se volvió un tema de discusión amplia quién realmente sobra, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver, estos tres retratos tocan la parte tal vez más desagradable y poco amable de este tema, y es de los secuestros de mujeres jóvenes de las ciudades o incluso el tráfico desde el extranjero de mujeres no inadvertentes que creen que van a trabajar, pero realmente acaban casadas en un pueblo remoto de donde no pueden escapar. Así que estos retratos lacerantes que les traigo el día de hoy son producto de estas políticas y de las migraciones, entre comillas, matrimoniales, ¿no? Porque no son deseadas, sino son forzadas. Además de la migración laboral enorme que tenemos en China, está este tráfico de personas con enormes cifras, ¿no?, de secuestro que derivan en violencia, sobre todo contra la mujer, ¿no? Y abundan los videos en internet donde esto se puede observar. La primera obra, porque estamos, ¿no?, en el tema de las obras de la industria cultural, fue una película que hizo mucho ruido en 2007, incluso fue prohibida en China, se modificó su final. Es la película, es parte de una trilogía, la segunda película de tres, del director Li Yang, se llama Montaña Ciega o a veces lo traducen como Colinas Ciegas, y efectivamente, ¿no? Una mujer joven que con la promesa de trabajar, ¿no?, es secuestrada en un pueblo remoto desde donde el escape es prácticamente imposible, ¿no? Y todo su drama muy intensa se desarrolla entre unas colinas que están calladas y como que ciegas hacia su sufrimiento. A través de esta película, ¿no?, podemos ver e incluso sentir en carne propia qué es ser como mujer un objeto de compra y venta, ¿no? Y que es ser tratada como un instrumento, un medio simple y sencillamente de reproducción, ¿no? Para dar, digamos, descendencia, porque en esto están involucrados toda la familia del hombre que la secuestra y que paga por ello una desorbitante cantidad de dinero, considerando de veras los escasos recursos con los que se cuenta en el pueblo chino. Además, no podemos observar con nuestros propios ojos cómo es este ámbito rural tan pobre, tan inhóspito y un amplio abanico de problemas sociales, ¿no? Ampliamente la trata de personas, porque enorme parte de las mujeres en este pueblo han venido por medio de secuestro y se quedan porque no tienen camino atrás, porque esto de regresarse atrás es tratar de insertarse de regreso en una sociedad que no los va a aceptar siendo mujeres violadas, ¿no? Y nadie quiere vivir señalado con el dedo. Y también porque han procreado hijos a quienes no quieren abandonar. Así que podemos ver todos los niveles, ¿no?, de la tragedia de estas mujeres, ¿no?, la violencia de género, incluso no infanticidios, porque en la película se muestra cómo se encuentra, ¿no?, en un río, en un barranco, el flotante cadáver de una niña. Es decir, incluso secuestrando mujeres y pagando por mujeres, cuando el bebé nace mujer, todavía la preferencia es de simplemente ahogarlo, ¿no? Aquí están, ¿no?, todos los niveles, desde el más tal vez amplio, ¿no?, la trata de personas, la total disposición de tus pertenencias, de tu documentación, la humillación, ¿no?, a través del maltrato, de las violaciones, ¿no?, la explotación que se vuelve, ¿no?, tanto personal después y laboral, porque te obligan a trabajar, y hasta el final, ¿no?, para terminar con la absoluta deshumanización, pero no les voy a comentar más para que se motiven, vean la película, ¿no? Y por sí solos, ¿no?, puedan, digamos, llegar a la conclusión del cinematógrafo. No puedo avanzar sin nada más, ¿no?, mencionar que un gran protagonista es justo este paisaje, ¿no?, remoto, como que abandonado, como que olvidado de Dios y de todos los demás, que acentúa muchísimo la tragedia, ¿no?, de la protagonista. 10 años después, un gran escritor chino escribió una novela que incluso se tradujo y se publicó aquí en México por Siglo XXI, en una serie, ¿no?, de novelas chinas que esta editorial publicó, traducida como La Flor Suprema. En inglés apareció poco antes, traducida como Broken Wings, por una gran traductora, Nikki Harman. La traductora al español es Liliana Arsovska.
Y cuenta prácticamente la misma historia con un final que es casi documental, ¿no? Sin embargo, el autor fue muy criticado, a pesar de ser uno de los así llamados clásicos vivos de la literatura china. Fue sumamente criticado, no tanto por mostrar, ¿no?, la extrema pobreza, todas las escaseces, supersticiones, ¿no? Y el atraso tanto económico como mental brutal, ¿no?, en el pueblo chino. Pero, digamos, lo criticaron mucho por esta romantización, ¿no?, del asunto y del pueblo, ¿no? Porque él siempre se muestra muy preocupado por el pueblo, etcétera, y un poco en su discurso resultó casi que defendiendo, ¿no?, una masculinidad tóxica, ¿no? Y mostrando una, según los críticos, ¿no?, que levantaron la voz contra su obra, ¿no?, una mórbida nostalgia y obsesión incluso por el campo, ¿no? Entonces, por un lado, describe, ¿no?, la historia de una mujer secuestrada, ¿no?, y encerrada en un pueblo así, digamos, con toda la brutalidad de los eventos que le suceden, pero sí la novela tiene, ¿no?, estos toques románticos que lo hacen, pues le dan poca credibilidad, ¿no?, que tanto él puede empatizar con lo que verdaderamente le pasa a una mujer joven después de haber sido violencia de una víctima de un acto de violencia tan considerable, ¿no?, que muchas veces se convierte en una violencia continua, no hay fin, ¿no?, porque ahí te quedas, ¿no?, sujeta a esta situación toda tu vida. Quiero pedir, sé que somos pocos en la sala, no quiero que se escuche solo mi voz, sí me gustaría que alguien me ayudara con la lectura de este extracto, porque es muy significativo, ¿no?, justo de una pequeña tradición basada en superstición que surge en este pueblo, así de la nada, y que supuestamente empieza a traer esposas, ¿no?, al pueblo. ¿Quién me podría ayudar con la lectura de este Si extracto? quieres Porque yo, hablan, Radina. muchas Radina, gracias, sí. adelante. Sí, Bien. muchas La gracias. Flor Suprema, 2016, parte 1, página 29. En esos años los aldeanos eran cada día menos y los solterones cada día más. Un día llegó Shang Basi y le pidió una estatua de mujer. Le dijo que quería ponerla en la puerta de su casa para no sentir tanta soledad. El padre de Heilian se la hizo. Después llegaron varios hombres más. El padre les hizo a todos una estatua de mujer sin comprarles. Desde entonces, en los ratos de ocio, el padre se ponía a esculpir estatuas de mujeres y las ponía en las esquinas de la aldea. Decenas de mujeres de piedra yacían en los alrededores. De pronto, curiosamente, algunos de los hombres desposaron. Aunque la esposa de uno era paralítica y se arrastraba por el suelo con los zapatos en la mano, finalmente era mujer y en poco tiempo parió un hijo. Los solterones de la aldea empezaron a bautizar las mujeres de piedra de acuerdo con la estatura y el tamaño y se las repartieron. Esa era la mujer de fulano, aquella de sutano y la otra de mengano. Los solterones las visitaban y las tocaban, y de tanto tocarlas las estatuas ya eran negras. Al fin y al cabo, la oscuridad atrae la claridad. Muchas gracias, profesora Girón, por la lectura. Como pueden ver, 3 temas no grandes. Cada vez menos población en el pueblo, es decir, el pueblo se está desangrando y cada vez más hombres, ¿no? Es decir, prácticamente las que más se van del pueblo no son las mujeres. ¿Con qué son sustituidas? Con unas mujeres artificiales, ¿no? Y que se considera incluso un matrimonio exitoso. Incluso eso de casarte con una mujer discapacitada, ¿no? Suena hasta doloroso, ¿no? Y a nosotros, tal vez para algunos hasta pervertido, ¿no? De que una mujer en esta condición de salud, ¿no? Se ve obligada a procrear y a tener un hijo en lugar de ser cuidada, ¿no? Y finalmente, ¿no? Vemos esta... Me Sí, disculpas, ¿puedes ir cerrando? Que ya sí, pasaron los 15 minutos. Gracias. sí, y al final no vemos esta obsesión sexual, ¿no? Por las estatuas que efectivamente nos remite, ¿no? A la producción también enorme, ¿no? De lo que es
la industria, ¿no? de cierto tipo de diversión, ¿no? Que en China está en su boom precisamente, ¿no? Por estas razones. Me voy a saltar el epílogo porque sí pueden en México de menos acceder fácilmente al libro, comprarlo y van a ver este epílogo documental, ¿no? Donde el autor constata de por qué la chica, en el libro la chica es rescatada, por qué prefiere irse de regreso al pueblo, ¿no? Precisamente para no ser señalada y para, digamos, no ser todo el tiempo burla de víctimas, ¿no? Porque su vida sería incluso más abnormal si se regresa a la familia original, ¿no? Con su padre y con su madre. Así es como se verían, ¿no? Los pueblos chinos, digamos, en un futuro, ¿no? Una población casi exclusivamente tal vez masculina, ¿no? Y no tendrán estos jóvenes hombres chinos con quien ni casarse ni tener hijos, mucho menos, ¿no? Con quien construir las así llamadas cuevas, ¿no? Que son las viviendas típicas en el norte de China que se hacen en las colinas, ¿no? Para poder protegerse del frío y calentarse mejor. Y finalmente regresamos a lo mismo. En las mismas, en la misma Olimpiada de invierno, China se estremeció, casi se olvidó, creo, de los Olímpicos, se estremeció con un caso absolutamente idéntico y de hecho más cruel, porque en un pueblo no muy lejos de Shanghái, lo están viendo aquí en el mapa, es decir, en la parte oriental de China, no en lo occidental, que es incluso, digamos, menor la comunicación y menores los chances, ¿no? de que te encuentren y de que tu caso llame atención. Después de casi una década de ser secuestrada, se encontró esta mujer, la encontraron encadenada, con los dientes sacados, con la lengua cortada y después de haber procreado 8 hijos, ¿no? Un caso que realmente sorprendió a China, ¿no? Con el nivel de crueldad. Aquí ven uno de los procreadores, ¿no? Porque ni siquiera se pudo comprobar si estos niños son de un o de muchos padres. Imagínense, ¿no? Pueden buscar más información sobre el caso en internet. Yo les quiero compartir, ¿no? Un poema y otra vez pediría, ¿no? Para concluir con esto, ¿por qué me llamó a mí la atención este caso? Como traductora de literatura me di cuenta que muchos poetas hombres y poetas mujeres, ¿no? Inmediatamente, digamos, del dolor, ¿no? Y de la frustración que causó la revelación de este caso y además la poca cooperación de parte de las autoridades, ¿no? Para resolverlo, empezaron, ¿no? A publicar sus, digamos, lamentos poéticos en Internet. Estos eran suprimidos con una velocidad inimaginable. Entonces yo me pasé varias noches, ¿no? Tratando de buscar y de recuperar estos poemas que se perdían casi tan pronto eran publicados. Y aquí está un poema de la poeta Tang Guo, que pido, ¿no? Para concluir con esto tal vez no es la poesía, digamos, de una calidad como para ganarse el Nobel, pero demuestra, ¿no? Que los chinos tal vez voto no tienen, pero sí tienen voz y levantan esta voz cuando es necesario y cuando se ve afectada, ¿no? Su humanidad. Y especialmente, ¿no? Los poetas fueron muy activos en este momento. Esto es la poeta Tang Guo que yo conocí en esos días y ella me ayudó también a recuperar los poemas de colegas suyos. Por favor, ¿a quién le gustaría, ¿no? Para concluir mi intervención con este breve poema? Pues si quieres lo vuelvo a leer yo, Radina, Muchas porque ya es gracias. para terminar. Dice, Primavera encadenada de Tang Guo. Hay quienes la saludan con petardos, hay quienes la miran mientras mastican la comida, hay quienes toman un pañuelo negro y la cubren, hay quienes levantan piedras y se las avientan. La primavera encadenada es aún joven y hermosa, pero camina con dificultad. Tiene miedo de los petardos que le dan la bienvenida. Dice, el mundo ya no me quiere. Aún así, le estamos viendo. Allí viene la primavera encadenada, 8 de febrero del 2022. Muchas gracias, profesora. Así concluimos. Solo les quiero enfatizar, ¿no? Esta simbiosis, ¿no? Esta fusión que se hace en este poema a través de la primavera, que los chinos estaban celebrando su Año Nuevo Chino, ¿no? Era el tiempo del festival de primavera en China y realmente la celebración, yo creo, de todos se amargó y se ensobreció por este caso.
vemos que aquí la primavera y la mujer, ¿no? Esta mujer encadenada realmente se fusionan, y la frase "el mundo ya no me quiere", esto efectivamente fue algo que esta mujer rescatada gritó en el hospital, ¿no? Apenas se le entendía por la falta de lengua, pero sí esto dijo: ¿para qué me salvan ahora? El mundo ya no me quiere, ¿no? Espero que esto no sea cierto, ¿no? Y que aunque a veces las víctimas de la desesperación griten esto, que el mundo ya no les quiere, que nosotras y nosotros las sigamos queriendo y las sigamos rescatando, ¿no? Porque esto es un deber que tenemos que cumplir por nuestra humanidad compartida. Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Dejo la pantalla para mis compañeras. Gracias, Radina. Yo lamento terriblemente ser tan estricta con el horario, porque realmente tu presentación ha sido de un testimonio tan fuerte, que nos ha dejado a todos pensando desde nuestro lugar de confort. Pero bueno, llegarán los comentarios después. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Marta Santos, que presenta el tema "Belleza es bondad, cuerpo y cirugía estética en pechos y huevos", de Micho Kawakami. Antes de darle la palabra, voy a hacer una pequeña semblanza de Marta. Marta es editora, estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, asistente editorial en Tusquets Editores, donde editó autores y autoras como Cristina Rivera Garza, Elber Mendoza Oquino. También trabajó en la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, durante 10 años en la Dirección de Literatura de la UNAM, primero como editora de páginas digitales y posteriormente de los libros de las colecciones Solo Cuento, Crónica, Rayuela y Material de Lectura. De 2018 al 2020 fue subdirectora en esa misma institución. Coordinó el diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria de la UNAM del 20 al 21. En la actualidad estudia la maestría en Asia y África, con especialidad en Japón, en el Colegio de México, y es correctora, lectora y editora independiente. Espero que sea un poco más optimista esta mirada, pero bueno, aquí te damos la palabra en 15 minutos. Le agradezco mucho. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. A mí también me gustaría comenzar con los agradecimientos. Obviamente, muchas gracias a quienes nos acompañan tan temprano. También gracias en especial a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y obviamente al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, pues por organizar este panel, y en especial por su atenta invitación. Y bueno, obviamente desde la virtualidad me gustaría mucho mandarle un saludo a nuestra moderadora, la doctora Gladys Lecchini. También un fuerte saludo a Radina Dimitrova, a Adriana Franco y a Frida Lima. La verdad es que ha sido maravilloso escuchar a Radina, y pues me emocionan mucho las charlas de Adriana y de Frida. Y bueno, para ya empezar con la mía, quiero hacerles desde ya pues una confesión, y es que tras varios años como editora de literatura y muchos más como fanática de la literatura japonesa, y ahora como estudiante de posgrado en el Colmex, pues estoy plenamente convencida de que la literatura sí puede brindarnos al menos indicios de la situación en la que se encuentran las sociedades. Como feminista, además, he encontrado pues particular eco a esta creencia pues en la literatura japonesa que se encuentran escribiendo actualmente las mujeres. La verdad es que nombres sobre la literatura que actualmente están escribiendo las mujeres hay un montón. No se los puedo decir todos por cuestión de tiempo, pero aquí se los ejemplifico tan solo con algunos títulos en esta pequeña lámina. Y bueno, yo creo que es sorprendente y además de todo muy vistosa, ¿no? Y bueno, el día de hoy yo quisiera hablarles tan solo sobre una de esas mujeres, una de las que más ha impactado mi visión sobre Japón y sus habitantes en la actualidad. Ella es Mieko Kawakami, y en particular les voy a hablar acerca de su novela Pechos y Huevos, esta novela, que acaba de ser publicada en español este año, el año pasado en España y este año en México. Y bueno, déjenme decirles que esta novela ha tenido un impacto no nada más en mi vida, sino también ha sido ampliamente reconocida tanto por la crítica como por los lectores y las lectoras, tanto de Japón como del mundo. En 2020, por ejemplo, el año en que se publicó en inglés, fue seleccionada por la Time Magazine como uno de los 100 libros que se tenían que leer ese año.
Y apenas hace unas semanas en una entrevista, Haruki Murakami, quien es quizá el escritor japonés más conocido hoy en día, la recomendó en una entrevista para el New York Times y calificó más bien a Kawakami como una narradora sumamente sensible y comprometida. Y bueno, permítanme ahora sí ya centrarme en la novela. Les cuento que Pechos y Voz está constituida por dos partes, pero bueno, por obvias razones de tiempo, yo voy a centrarme solamente en la primera, la cual tiene como eje temático la cirugía de aumento de senos que pretende realizarse la hermana de la protagonista. Pero bueno, quizás se preguntan en principio por qué hablar sobre cirugía estética en un panel dedicado a las diversas formas como se manifiesta la violencia contra las mujeres. Bueno, yo creo que la revisión de un tema tan concreto no es ociosa si consideramos que, como dijo Rita Segato, y cito aquí, los cuerpos de las mujeres constituyen campos de batalla. La renombrada feminista Silvia Gil planteó más o menos lo mismo con las siguientes palabras, también abro cita. El cuerpo es la primera instancia de relación social, límite y abertura de lo que somos. Y, por ejemplo, Mieko Kawakami, la autora de esta novela, igual mencionó en una entrevista que para ella pensar el cuerpo es pensar el tiempo, pensar la vida y la muerte y además pensar a la sociedad. Ahora, aunque yo voy a hablarles solamente sobre la primera parte del libro, sí me gustaría recomendarles la lectura de todo el volumen, porque creo que justamente su gran tema, lo que unifica las dos partes, es la discusión que se hace de una manera muy empática y sensible sobre el cuerpo femenino, sus usos y sus abusos y su espacio en la sociedad. Y bueno, ahora, ¿quién es Mieko Kawakami? Mieko Kawakami nació en 1976 en Osaka, Japón. Es autora de muchas novelas, colecciones de cuentos y poesías, además de libros infantiles. 4 de sus novelas ya han sido publicadas en inglés, son las que aquí pongo en la pantalla, mientras que Pechos y Huevos y la primera versión de esta novela fueron publicadas en español en 2013 y en 2021. Y bueno, lo que sí quiero comentarles es que esta novela se trata en realidad de una versión extendida de Chichi Torrán o Senos y Huevos, en la traducción de 2013 al español, noveleta por la que Kawakami recibió el prestigioso premio Akutagawa. Kawakami afirma que la nueva edición es una obra completamente diferente a la de 2008. Sin embargo, sí me parece importante mencionarles que sí retoma los mismos personajes, lugares y trama de la anterior noveleta, aunque reelabora, extiende y actualiza la primera parte e incluye una segunda a modo de continuación, así que creo que los fans de la primera versión pueden encontrar un seguimiento a los personajes en esta nueva edición. La novela, creo, está muy bellamente narrada en primera persona. La primera parte de esta novela reescribe la historia de Natsuko, quien es nuestra protagonista, y su hermana Makiko, quien junto con su hija Midoriko viaja de Osaka a Tokio, no solo para visitar a Natsu, sino más bien para someterse a una cirugía para agrandar sus senos. En esta etapa de la novela, Natsuko, se encuentra aparentemente en un estado emocional bastante estable. Por ejemplo, renta un pequeño departamento en Tokio, escribe, aunque lo considera solamente un pasatiempo, y trabaja a tiempo completo, si bien el salario apenas le alcanza para sobrevivir. De hecho, buena parte de este primer libro discurre entre reflexiones de Natsu sobre lo que significa ser pobre en Japón y el haber sido ella misma pobre toda su vida. En este sentido, por ejemplo, la primera frase del libro se ha vuelto ya realmente famosa, y la cito, dice: cuando quieras saber lo pobre que era alguien, lo más rápido es preguntarle cuántas ventanas tenía la casa donde creció. Bueno, en esta parte, no obstante, quienes sí se encuentran en un momento de crisis son Makiko y Midoriko. Por ejemplo, mientras Makiko, quien trabaja como hostess en un bar poco exitoso en Osaka, está obsesionada con ser más hermosa, esto es una cita, Midoriko, su hija de 12 años, no le dirige la palabra desde hace 6 meses, se comunica con ella solo por medio de anotaciones en una libreta y afirma en su diario sentirse atrapada en su cuerpo, sobre todo ante la inminencia de la menstruación y pues con ello obviamente la posibilidad de tener un bebé. Ahora, en el libro 1, Natsu funciona más como una mediadora en la crisis de sus familiares. Sin embargo, en el libro 2, se convierte en el centro del problema, dándole a la novela un tono pues mucho más confesional. El estilo sí sigue siendo reflexivo, pero más caótico y urgente. Y es que ahora la trama se centra en su ambición de convertirse en madre, aunque es soltera y no está interesada en el sexo, así como en el tortuoso y doloroso proceso para conseguirlo en un país, Japón, donde la inseminación artificial está restringida a los matrimonios heterosexuales. Ahora, en el libro 1, la obsesión de Makiko por volverse más hermosa da pie a que Natsu se dedique a reflexionar, sí con mucho sentido del humor, pero también empatía, acerca del cuerpo y la belleza. Y bueno, de esas reflexiones se origina, por ejemplo, la frase que yo he retomado para titular esta charla, en tanto considero que sintetiza a la perfección el espíritu de la novela. Y bueno, para que no quede esta aseveración hueca, aquí está la cita en contexto y se las leo. Natsu dice: belleza es bondad. La bondad está ligada a la felicidad. La felicidad no se puede analizar por partes.
es la más pequeña y la mayor aspiración del ser humano, y por eso querer ser feliz ya es en sí mismo una razón. Y bueno, en otras palabras, creo, podemos decir que aquí lo que se sintetiza es ser bello es ser bueno. Y bueno, este principio, sin embargo, no tiene nada de nuevo. Por ejemplo, como recuerdan un par de, tres autores, Sherry Dickman, Maria Melilli y Christopher Foster, en un artículo de 2012, ya diversos psicólogos han brindado evidencia de que existe un efecto beautiful is good, y no son solo los psicólogos. Por ejemplo, hay neurocientíficos que igual han investigado cómo se superponen y comparten mecanismos neuronales que interpretan la bondad con los que juzgan el atractivo físico y facial. Bueno, así las cosas, la verdad es que no sorprende que el estereotipo sea retomado por la ficción. En mi caso, empero, aunque no sorprende, la verdad es que sí conmueve, lo cual creo es un gran atributo de esta novela de Mieko Kawakami. Pero bueno, vayamos al otro gran atributo de la novela. Según la experta en literatura japonesa Juliana Buritica, ella afirma que el logro de Pechos y Huevos es el problematizar dos grandes temas del feminismo actual. En principio, la agencia femenina y también la mercantilización del cuerpo. No por nada esta novela ha sido leída como una obra feminista, en particular entre el público occidental. Ahora, debo mencionar que, bueno, aunque Mieko Kawakami se reconoce sí como una feminista, también ha afirmado que no es una escritora feminista, pues su objetivo es escribir sobre las mujeres como parte de una totalidad. Pero bueno, pese a ello, la crítica y sus lectores sí insisten en calificar al menos a Pechos y Huevos como una obra feminista, y bueno, la verdad es que no me queda duda del por qué. Les cuento, la novela explora notablemente temas como la menstruación, la cirugía plástica, la violación, la belleza, los feminicidios, la inseminación artificial y las distintas maneras como se puede ejercer la maternidad, entre otros muchos temas. Bueno, por eso me gustaría que a partir de este momento intentemos revisar juntos el tema de la belleza y la cirugía estética que aparecen en la primera parte de la novela, pues con una perspectiva feminista. Bueno, como ya les había comentado, en la primera parte de Pechos y Huevos, Makiko, es la hermana de la protagonista, no parece estar pasando por su mejor momento. De hecho, la situación laboral de Makiko no es para nada la mejor. Al trabajar como hostess en un bar de poca monta en Osaka, su labor consiste en hacer beber a los hombres que acuden. Y bueno, no es un secreto que para eso lo mejor es ser bella y sobre todo joven, como admite la misma Makiko al referirse a otras compañeras. Yo creo que si el cuerpo es el gran tema de Pechos y Huevos, la vejez es uno de los mayores subtemas, tanto que ya en las primeras 30 y tantas páginas del libro, Natsu ha hablado sobre este tema en al menos dos ocasiones. Y bueno, vulnerable, pobre y cada vez más vieja, Makiko halla una sola respuesta ante sus problemas, esto es aumentarse los senos. Desde el punto de vista de Natsu, la lucha de Makiko es por volverse más bella, mas no es el único. En realidad se trata de una afrenta al irremediable paso del tiempo, aunque este sea más cultural que biológico. Bueno, desde mi punto de vista, además, creo que el deseo de Makiko no es una mera ambición individual de embellecimiento. Se trata más bien de un retrato altamente político de los usos y abusos que se hacen del cuerpo femenino en la sociedad actual. Y en ese mismo sentido se expresa Juliana Buritica cuando dice que Kawakami se atreve a jugar con las contradicciones y los múltiples debates del feminismo actual, así como con las tensiones que acarrea la agencia. Y va más allá, ella sostiene que el deseo de Makiko puede entenderse como una decisión individual y autónoma, por tanto empoderante, con base en su contexto de clase, raza y género. Yo creo que resulta claro que la cirugía estética y cualquier medio de modificación corporal exigen un análisis mucho más extenso e interseccional, en especial cuando incluyen la variante raza y la etaria, como sucede en Pechos y Huevos. Y así lo hace, por ejemplo, una autora que se llama Laura Miller en un artículo de 2021, cuando cuestiona por qué cuando los japoneses y las japonesas se realizan cualquier alteración corporal, esta suele ser criticada por los occidentales como un esfuerzo por parecerse a ellos. Sin embargo, Miller afirma que al contrario, algunos procesos de experimentación física y estética realizados por los japoneses más bien pueden verse en el marco japonés como expresiones de individualidad. Y bueno, aquí solo para contextualizar, les presento muy brevemente algunos cuadros del reporte más reciente, este es de 2020, sobre cirugías estéticas publicado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Y bueno, la verdad es que es un poco abrumador ver tantos números, pero bueno, en síntesis, pueden ver, por ejemplo, que la cirugía de aumento de senos es la más realizada a nivel mundial. Sin embargo, aunque el tema, el de aumento de senos, es el más importante en Pechos y Huevos, en 2020 se realizaron tan solo 5.209 intervenciones de ese tipo en Japón, contra las más de 371.000 de Estados Unidos o los más de 58.000 en México.
En 2020, por cierto, Japón fue el cuarto país con más cirugías estéticas realizadas en el mundo, y pueden ver en uno de estos, en el top 5, que la cirugía estética más popular en ese país fue la de párpados, con 143.921 procedimientos. Y bueno, perdón por pasar tan rápido esta sección. Y bueno, vamos a volver ahora a pechos y huevos. En el caso de Makiko no se trata en realidad ni de reconstruir, sino de embellecer. El foco de la cirugía, que es el foco de la cirugía estética, lo cual creo que nos invita a pensar y a plantearnos varias preguntas sobre la novela. Por ejemplo, Sherry Dickman y María Melili ya se hacen unas preguntas que creo se pueden ubicar muy bien en este caso, y son, por ejemplo, si las mujeres remodelan sus caras y cuerpos, ¿en quiénes se convertirán? Una segunda pregunta, ¿el exterior reflejará su ser metafísico o creará una discordancia entre la mujer que ven en el espejo y la persona que está dentro? De nuevo, lo que quiero yo plantear es la complejidad del fenómeno. Tan complejo que una autora llamada Sara Rodríguez anima que lo interpretemos por medio de una perspectiva feminista, pero también fenomenológica, que reconozca en principio que los argumentos para justificar una cirugía de senos pues van más allá de un simple problema de autoestima, que es como muchas veces lo quieren plantear. De acuerdo con ella, la decisión es una experiencia de agencia atravesada por el esquema corporal y un sinfín de factores como el género, la raza, la clase, la sexualidad o la enfermedad. Como consecuencia, por ejemplo, señala Rodríguez, las mujeres que se someten a esta operación también soportan un proceso de rearticulación del cuerpo. En otras palabras, la experiencia no es igual para ninguna de las mujeres que se someten a ella. En este sentido, por ejemplo, varias de las experiencias negativas que reseña Rodríguez se ven atravesadas por el dolor. Una de las mujeres con las que conversó admite haberlo sufrido o seguirlo sufriendo incluso 11 años después de realizarse la cirugía, y otra menciona una expansión consciente del cuerpo para evitar ser golpeada en el área de los senos. Ya me faltan creo 5 minutitos, ¿verdad? Y bueno, Menos falta, sí, menos. me apuro entonces. Ok. Bueno, lo siguiente, esta voluntad de soportar lo doloroso en pos de la belleza se revela ante Natsu en Pechos y Huevos cuando se entera de que su hermana no solo se preocupa por el tamaño, sino también por el color de sus pezones, al grado de aplicarse una crema blanqueadora con hidroquinona. Y bueno, ese no es el único pensamiento negativo que manifiesta Natsuko a lo largo del primer libro de Pechos y Huevos. De hecho, lo de menos es la desconfianza que le generan los folletos de las clínicas de cirugía estética ilustrados en su mayoría por mujeres rubias. Lo realmente choqueante para Natsuko es el precio del procedimiento. Cuesta 1.500.000 yenes del año 2008, que es algo así como 300.000 pesos. Y bueno, es tanto dinero que Natsu se ve tentada a preguntarle a su hermana si de verdad cree valer tanto dinero. Y bueno, con todo se trata de la decisión de Makiko, ¿no? Y bueno, con esa pregunta se llega a lo que quizá creo será la arista más nebulosa del fenómeno, en tanto lo que problematiza problematiza en el marco de un sistema patriarcal y neoliberal que permea cada aspecto de la sociedad actual, y bueno, a veces sin que se perciba. Y al respecto me gustaría rescatar esta cita del Samuñiz. Se las voy a sintetizar, aquí viene completa, pero la sintetizo. Las mujeres paradójicamente se sienten empoderadas o liberadas a través de las normas y prácticas de belleza, las cuales, en cambio, la constriñen y esclavizan. Sherry Dickman y María Melini admiten asimismo que un nuevo ángulo de la mercadotecnia de la cirugía cosmética apela a un activismo de estéticas, es decir, la mercadotecnia han aprendido a cooptar el llamado del feminismo al empoderamiento por medio de la elección. Así pues, ellas se preguntan, ¿debemos ver a las pacientes que se someten a esta operación como víctimas de una opresión internalizada o como agentes activos? Y bueno, para terminar, me gustaría dejar esta pregunta al aire, no sin recordar que la reconocida feminista española Ana de Miguel ya ha elegido su respuesta cuando asegura que, en tanto el patriarcado muta para sobrevivir, ahora la desigualdad ya no se reproduce por la coacción explícita de las leyes ni por la aceptación de ideas sobre la inferioridad de la mujer, sino a través de la libre elección de aquello a lo que nos han encaminado. Y bueno, con mucha razón, Ana de Miguel no critica a quienes se someten a una cirugía estética, sino a quienes la promocionan como una elección feminista solo porque empodera, hace ganar dinero o sentirse bien a una mujer. No hay que olvidar que, como ya dice, la teoría feminista es una teoría crítica del poder y no una teoría neoliberal de la preferencia individual. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por estas reflexiones en torno a la belleza, la bondad y la estética. Y ahora vamos a darle la palabra a Adriana Franco, que nos va a referir al tema frente al hartazgo por la violencia, el arte como resistencia. Adriana Franco es maestra en estudios de Asia y África, con especialidad
en África por el Colegio de México, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y del PUEA. Ha sido ponente en diversos eventos, entre los cuales el Second International Colloquium on African Studies, Migration, Security and Inequalities, y en el Coloquio Internacional de Primavera, Graciela Arroyo Pichardo. Entre sus artículos recientes se encuentra Violencia contra las mujeres, análisis de 3 novelas africanas recientes, y Libia en la dinámica geopolítica mundial a 9 años de la intervención de la OTAN, en el libro Justicia Social, Securitización y el papel del orden mundial en el norte de África, Medio Oriente, a 10 años de las protestas populares árabes. Adriana, tienes la palabra y 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero comenzar con los agradecimientos. Gracias a todos los organizadores de este evento, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. También gracias a todos los que nos están siguiendo, que están acá o en la transmisión en vivo, y también pues a las compañeras que están en este panel, ¿no? Para mí también es un honor poder compartir estos espacios. Y bueno, como ya se señalaba, el título de mi ponencia es Frente al hartazgo por la violencia, el arte como resistencia. En un primer momento tenía la intención de presentar ejemplos de diversas partes del continente africano, pero me voy a centrar específicamente en Nigeria. Y decidí centrarme específicamente en Nigeria debido a varias razones, pero digamos quizá una de las más importantes es justo algo que recuperaba Marta también en relación con las violencias patriarcales y el neoliberalismo, ¿no? Nigeria es uno de los países que ha tenido un mayor desarrollo económico en términos de acumulación capitalista y también es uno de los países que más se está urbanizando en el continente africano. Ya diversas autoras han señalado el vínculo o esa correlación que hay entre las políticas neoliberales y las violencias contra las mujeres. Naciones Unidas incluso ha determinado que a partir de 1990 las violencias contra las mujeres se han incrementado de manera considerable, no solamente en el continente africano, sino a lo largo del mundo. Y bueno, insisto, ¿no? Autoras como Sayek Valencia, como Federici, han hecho ya un análisis de esta correlación en la cual no voy a profundizar el día de hoy porque pues para acotarme al tiempo y poder compartirles algunos de los ejemplos o algunos objetos culturales en donde las mujeres rechazan o se oponen a estas violencias. Y bueno, también señalar que bajo la lógica del capitalismo, esta modernidad capitalista, colonial, patriarcal, pues se gesta justamente o se va fortaleciendo a partir de la violencia contra las mujeres. No es casual que la acumulación originaria se haya basado en la colonización, en la esclavización, pero sobre todo también en la caza de brujas, no solo en el continente europeo, sino en América Latina. Entonces, ver qué es lo que está pasando en el caso actual del neoliberalismo, pues me parece relevante. Y voy a centrarme en 3 planteamientos dividí como diversas obras, diversos objetos culturales a partir de 3 grandes categorías. Una es estas obras que se oponen a las violencias directas en contra de las mujeres. La segunda sería en contra de las violencias contra los cuerpos territorios de las mujeres nigerianas. Y finalmente en contra de lo que se ha denominado la imposibilidad de crear imaginarios o futuros, ¿no? Y ahorita voy a ir como señalando cada una de ellas. Entonces, en contra de las violencias directas, el primer caso que les quiero compartir es justamente el de Peju Alatishe. Peju Alatishe es una nigeriana que nació en 1975, estudió arquitectura, pero en realidad se ha dedicado más a hacer obras artísticas, algunas esculturas, algunas pinturas, etc. Ella ha señalado constantemente lo difícil que es como mujer también ser reconocida en esos medios artísticos. Esas esculturas que ustedes ven atrás se llaman Flying Girls, o la obra se llama así, y son justamente niñas nigerianas con alas. Me parece muy representativo, muy simbólico, porque justo creo que no solamente habla de la libertad, sino la posibilidad de crear alternativas, ¿no? De crear mundos distintos en donde las violencias no prevalezcan. También me parece sumamente complicada la forma en la que han sido representadas por algunos analistas del arte, porque algo de lo que se ha quejado Peju es que
han señalado que su obra representa brujas, ¿no? Simplemente porque son mujeres aladas. Y creo que esto tiene que ver mucho también con las formas en las que se representan a las mujeres que salen de los parámetros normativos de este patriarcado heteronormativo, ¿no? Entonces, cuando hay algo que se opone a ese establecimiento, pues justamente es representado como algo negativo y bueno, las violencias en contra de las mujeres en diversas territorialidades en el continente africano se han justificado a partir de la denominada brujería, ¿no? De acusar a las mujeres de brujas. Entonces, me parece muy simbólico que esto suceda incluso con la obra. Pero digamos, una de las obras en las que yo me quería concentrar de Peyu Alatishe es Missings, que es una obra que nos habla justamente de las niñas Chibok, bueno, de las niñas que fueron secuestradas en Chibok, Nigeria, en 2014. Seguramente ustedes lo recordarán porque hubo toda una campaña denominada Bring Back Our Girls, en donde incluso participó Michelle Obama, y fue una campaña muy grande, ¿no? Muy amplia. Incluso todavía en Pantera Negra, en la película, se hace referencia como a estos secuestros de mujeres y de niñas nigerianas. La obra, como ustedes pueden ver, marca paneles donde hay siluetas de mujeres, mujeres que pueden parecer anónimas y no lo son en realidad, y son hechas también con telas nigerianas. Algo representativo de esta obra es que si ustedes se pueden dar cuenta hay varios paneles que están en blancos, ¿no? O sea, hay personas que faltan en ciertos paneles, no hay siluetas en algunos de los paneles, y me parece que esto tiene que ver también con el reclamo a las instituciones gubernamentales que no han hecho lo suficiente y que además, aunque este caso fue muy sonado, los secuestros se han mantenido, pues, continúan todavía en la actualidad y el gobierno no hace nada, ¿no? Incluso en los medios internacionales pues ya no se recupera, no se menciona absolutamente nada de estos secuestros. Entonces, estos espacios en blanco me parece también que son esa crítica. Y en esa misma sintonía, la Universidad Obafemi Awolowo hicieron estas estatuas, ¿no? Que se llaman, las estatuas también pueden respirar. Son 108 cabezas que representan justamente a las niñas Chibok que no han regresado a sus hogares. Y fueron hechas por 108 artistas. No menciono todos los nombres porque pues, si no me voy a llevar toda la ponencia mencionando esos 108 nombres, pero algo que me parece a mí muy representativo de esta obra no es solamente el hecho de que recuperan como las formas tradicionales de moldear cabezas por las comunidades Ife, que es en terracota, sino que es una obra colectiva, ¿no? Sino que es una obra justamente de acompañamiento entre las mujeres, de reivindicación, de exigencia al gobierno y de recordar, de nombrar a las compañeras que fueron secuestradas para mantenerlas vivas. Y bueno, para seguir también como con esas dinámicas, digamos, no solamente las esculturas o las pinturas han sido formas en las que las mujeres han expresado el rechazo a las violencias que sufren. Una de las industrias fílmicas quizá más reconocidas en el continente africano, seguramente la única reconocida, es justamente Nollywood, ¿no? Esta industria fílmica nigeriana, que junto con Hollywood, Bollywood y bueno, ahora insisto, Nollywood, son como estos tres referentes que se tienen a nivel internacional. Y aunque han sido muy criticadas las películas de esta industria fílmica, algo que me parece relevante es señalar que también han habido películas, ha habido un incremento como en el personaje de las mujeres, en la dirección que tienen las mujeres y en las demandas, en la crítica que se hace a la situación que viven las mujeres. Un ejemplo de esto es justamente Drive. Esta película es dirigida fue dirigida por Stephanie Okereke Linus y producida por Jane Lawaleta en 2014 y habla sobre la historia de Halima. Halima es una niña de 13 años que es obligada a casarse con un señor de 60 años, no voy a mencionar su nombre porque creo que no es relevante, y después de varias violaciones que comete este señor en contra de Halima en el matrimonio, pues Halima sufre de una fístula vaginal. Frente a esta situación, el señor la expulsa de la casa, la comunidad la discrimina justamente por la fístula y pues ella encuentra apoyo hasta que coincide con Sara, que es una médica que justamente le va ayudando como a sanar todas las heridas, no solamente las heridas físicas, sino las heridas emocionales. Entonces, más o menos de eso habla la película, es una película muy fuerte, pero que me parece que justo tiene el objetivo de incomodarnos. Algo que me gustaría señalar también es que los matrimonios infantiles se asumen como algo tradicional africano y que en realidad tendríamos que cuestionar cómo se crean esas tradiciones, cómo se inventan esas tradiciones. Y también ir vinculando algunos datos, porque justamente la mayoría de los matrimonios infantiles se han dado en el contexto del neoliberalismo.
Entonces, cuestionar este vínculo que podríamos hacer con Sayek Valencia en relación con el necroempoderamiento, este capitalismo gore que necesita alimentarse justamente de la muerte, de la violencia en contra de las mujeres y, bueno, de los seres que identifica como la otredad. Pero ese no es el punto de análisis en este momento. Algo que también quería señalar es que justamente la actriz que representa a Halima, que es Zubaida Ibrahim Faje, lo que dice es una niña nigeriana que lo que dice es que el objetivo que ella tenía también al realizar esta película es decirle a las niñas que los matrimonios infantiles, que las consecuencias de las fístulas no son culpa de las niñas, ¿no? Sino que no es su culpa y que además no están solas. Que hay más gente que las puede acompañar y con las que pueden ir coincidiendo. Lo que buscan es justamente disminuir esa discriminación en contra de la violencia, ¿no? O eso es lo que señalaba Zubaida. Entonces me parece relevante porque no es solo que una niña esté haciendo una película y ya, sino que hay cierta conciencia sobre los procesos, ¿no? En el segundo punto que yo les decía, quiero hablar sobre las violencias en contra de los cuerpos territorios de las mujeres, las representaciones artísticas que se han dado en esas luchas en contra de este tipo de violencias. Y para ese caso voy a recuperar a Sokari Douglas Camp, que es también una mujer nigeriana, todas han sido mujeres nigerianas en realidad. Nace en 1958 en las bifurcaciones del río Níger. ¿Por qué es importante su ubicación geográfica? Porque el delta del Níger se ha convertido en uno de los territorios de extracción y de explotación más fuertes dentro del contexto nigeriano. La presencia de grandes corporaciones petroleras principalmente que extraen petróleo a costa de lo que sea sin que les importe, incluso si hay derrames, etcétera, pues ha sido una de las violencias que sufren las poblaciones en estos territorios y particularmente las mujeres. En 1995, por ejemplo, comunidades Ogoni en el delta del Níger fueron colgadas por el gobierno de Abache por protestar en contra de Shell, de esta gran corporación petrolera que conocemos. Entre 1976 y 2001, por ejemplo, han habido 6.800 derrames de petróleo, lo cual implica un peligro no solamente para el medio ambiente, sino para las corporalidades, las territorialidades, para el agua que tienen estas comunidades. En su obra Accesorios que se usan en el delta del Níger, justamente vemos dos esculturas de mujeres que se encuentran, que se están observando y que están armadas con AK-47. Esto nos puede parecer también una imagen muy fuerte, ¿no? Pero justo está representando o está hablando de esas mujeres que están dispuestas a defenderlo todo, que están dispuestas a defender su territorio, que está siendo violentado y que esas violencias atraviesan sus corporalidades y las de sus comunidades. Entonces, no queda de otra más que defenderse, ¿no? Luchar en contra de estas grandes corporaciones, de ese extractivismo y exigir al gobierno pues que no permita esas explotaciones. En ese mismo sentido, Nnedi Okorafor, que es una de las escritoras, yo podría decir que a lo mejor y me equivoco, pero una de las escritoras más prolíficas del continente africano, ella en particular escribe fantasía y ciencia ficción, entonces probablemente a lo mejor no es una autora que reconozcamos, no es como Chimamanda, ¿no? Que quizá Chimamanda Ngozi Adichie, también nigeriana, la ubicamos mucho más y que también ha hecho un esfuerzo significativo por denunciar las violencias que sufren las mujeres en el contexto doméstico, como en la Flor Púrpura, por ejemplo, ¿no? En el contexto de ciertas guerras civiles, como en Medio Sol Amarillo, o en el contexto de las migraciones, las violencias contra las mujeres negras, como en el caso de Americana. Bueno, en el caso de Nnedi Okorafor, ella más bien se ha situado en la fantasía y en la ciencia ficción africana. Y en su obra Lagoon, justo también refleja esto, ¿no? Estas luchas en contra del despojo. La novela inicia prácticamente señalando o enfatizando que hay un pez espada en el mar que quiere convertirse en algo monstruoso y quiere convertirse en algo monstruoso para poder vencer a las serpientes de los gasoductos que hay en su hogar. Esas serpientes, esos gasoductos que están extrayendo, que están explotando, que están violentando su territorio. Entonces, bueno, a lo largo de esta obra en realidad también vamos a ver algunos enfoques de lo queer desde el continente africano, ¿no? En términos de Hanchi, en la obra podemos ver los deseos queer y feministas que rompen y transforman las violencias heteronormativas, patriarcales, capitalistas y coloniales. Entonces, desde la fantasía, desde la ciencia ficción, también se están haciendo esas reivindicaciones. Y finalmente ya como para poder ir cerrando, el último caso que quiero analizar es esas resistencias o ese arte en contra de la imposibilidad de crear imaginarios.
porque ahorita les relaté violencias directas, ¿no? Que atraviesan las corporalidades de las mujeres, pero creo que una de las violencias más fuertes en contra de las mujeres africanas es el hecho de negarles su historia. Y no solo de negarles su historia, porque al negarles esa historia se niegan una capacidad de diseño y de creación de futuros, ¿no? Esas violencias que deberíamos de cuestionar si realmente estas comunidades no pueden crear futuros y tienen que adaptarse a los modos de desarrollo al estilo occidental o si tienen alternativas, creo que las podemos ver reflejadas en una corriente que ha sido denominada futurismo africano, que a diferencia del afrofuturismo, se centra en el continente africano, ¿no? Son planteamientos de futuro, alternativas desde, por y para África y no necesariamente desde la diáspora o desde la negritud, que ha sido el caso del afrofuturismo. Entonces, quiero resaltar solamente ya un caso que es un cómic escrito justo por Nnedi Okorafor. Entonces recupero como a Nnedi Okorafor y este cómic se llama Shuri, que seguramente a lo mejor algunas y algunos ubican este nombre porque Shuri es la responsable de todo el sistema tecnológico de Wakanda, ¿no? Está enfocada o está centrada justamente en el universo Marvel, pero es una crítica también a lo que se ha hecho con Black Panther, que a pesar de que en esta película se ha dado una representación distinta a las mujeres, algo que critica Nnedi Okorafor es que se habla de Wakanda como un espacio en realidad inventado. Todos los superhéroes de Marvel están como territorializados, ¿no? La mayoría de ellos nacieron o son de Nueva York, pero en el caso de Wakanda es un territorio inventado. Esto es algo que critica Okorafor, para mí también es una potencialidad porque justo podría representar diferentes territorialidades, diferentes planteamientos en el continente africano, pero bueno, justo lo que ella hace con Shuri es centrarse en el continente africano, ¿no? Es una espacialidad o todo lo que relata en la obra justamente se da en un contexto africano. En Timbuktu, en Wakanda, bueno, a veces algunas cosas en el espacio, pero digamos todo se centra justamente en el continente africano. Entonces, está basado en la historia, en las tradiciones del continente y en la imagen en la izquierda ustedes pueden ver cómo hay un grupo de mujeres reunidas cerca de un árbol. Ese árbol es el baobab, es uno de los árboles que para mí representa justamente el poder del pueblo en el continente africano porque es donde se reunían las comunidades para debatir y discutir los temas de las comunidades. Y aquí podemos ver además a puras mujeres. En la imagen de la derecha, lo que quiero representar es que Nnedi Okorafor en el cómic generalmente recupera palabras en swahili, palabras en yoruba, palabras en amárico, justamente como para hacer esa relación con el continente, ¿no? De acuerdo con Ashcroft, esto nos podría hablar de esta brecha metonímica en donde se habla de un conocimiento parcial, pero también es una resistencia, ¿no? Dentro del mundo o dentro del universo de Marvel, escribir una obra en swahili no es algo viable, pero incorporar palabras en swahili sí lo es, ¿no? Y hacer un vínculo, una conexión justamente con las poblaciones. Hay también intertextualidad dentro del cómic. Aquí, perdón, no se alcanza a ver, pero en esta imagen de abajo a la izquierda hay una canción, se habla de una canción y es una canción de Aretha Franklin, ¿no? Una de las grandes del soul, y también se hablan de otras obras literarias como el caso de Todo se desmorona de Chinua Achebe. Entonces, en el cómic se van haciendo estos vínculos y por otro lado, se resalta también el poder de las ancestralidades. Aquí pueden ver cómo las ancestralidades están hablando con Shuri, ¿no? Son las que le comparten el conocimiento de las aldeas. Y se recupera también la idea del Egungun, que es la comunidad de espíritus ancestrales yoruba, perdón, en una lógica de una alianza panafricana, que la podemos ver reflejada en la primera imagen, en la imagen de hasta arriba. Y que justamente hace énfasis en la necesidad del vínculo del continente africano, del conocimiento colectivo y de la oralidad. Hay críticas también que hace a las mismas lógicas del continente africano, pero ¿por qué quiero cerrar justo con esto? Porque me parece que la creación de futuros, de imaginarios, también nos hablan de esas resistencias, de esas alternativas que tienen las mujeres, ¿no? A plantear alternativas, insisto, mundos distintos en donde la violencia no sea lo que permee sus realidades, sus corporalidades. Y ya simplemente para cerrar,
me gustaría decir que estas mujeres y estas obras que les estuve compartiendo en términos de Adesaña nos hablan justamente de que son mujeres que no quieren hacer arte por el arte mismo, sino que lo que pretenden es cambiar y remoldear esos diálogos de ellas mismas, pero también del mundo que las rodea, cambiar esas violencias, esas opresiones. Lo hacen desde el artivismo en términos de molefiquete asante, ¿no? Lo que buscan es usar talentos artísticos para luchar contra la injusticia y la opresión. Y esas violencias que nos parecen más sutiles, como el hecho de no permitir el imaginar futuros, creación de futuros desde el continente africano, pues me parece que también es relevante, no solo las que atraviesan las corporalidades, sino las que atraviesan cuerpos, mentes, espiritualidades, etcétera. Y bueno, con eso yo termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, además por el tiempo. Vamos a nuestra última panelista, es Frida Lima, que nos va a hablar Nana desde el plano afectivo, Nana Ihachi. Frida Lima es egresada en Lengua y Literatura Hispánica de la FES Acatlán de la UNAM, es colaboradora en medios digitales e impresos como la revista literaria Monolito, revista Tabaquería, La Coyol, la revista literaria Naulín, El Quinto Sol, Pérgola de Humo y Ritmo. Publicada en la antología Hacia el Abismo de la editorial independiente Dioscuros en Monterrey y en el tomo 12º de Relatos de la Cuarentena, editado por la Casa Universitaria del Libro y la UAN. Participó en el 6º Coloquio de Literatura Comparada y Cultura Asiática en la FES Acatlán, en una carpa temática en la Noche de las Estrellas 2019 y en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas, organizado también por Acatlán. Actualmente realiza su servicio social en el PUEA. Bueno, Frida, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo encantada de compartir este panel con las que estuvieron presentes. Fueron muy interesantes las ponencias, de verdad. Pues hola, yo soy Frida y les voy a hablar de Nana desde el plano afectivo. Nana es un anime manga muy popular en Japón. Estuvo en emisión desde 2000 a 2009 y fue creado por Ai Yasawa. Consta de 21 tomos hasta el momento y cabe destacar que es una obra inconclusa. Aquí se cuenta la historia de Osaki Nana y de Komatsu Nana, que son dos chicas llamadas Nana que se conocieron en un tren rumbo a Tokio. Posteriormente, Komatsu Nana será llamada Hachi o Hachiko, haciendo referencia al perro Shiba Inu, que se quedó esperando a su dueño en la estación de Shibuya, lo cual hace con la historia. En un principio, Osaki Nana va a Tokio a cumplir su sueño como pues ser cantante de una banda, mientras que Komatsu Nana va en búsqueda de su novio. Ahora bien, Nana, además de ser un fenómeno cultural importante en Japón, recalca a través de los estereotipos sobre las mujeres la violencia que se vive respecto al género, exponiendo las relaciones sexoafectivas y abusivas que mantienen los personajes, las cuales son explícitamente heteronormadas. No obstante, existe un trasfondo sáfico detrás de esta obra que nos hace cuestionarnos si el amor puro y real se da a través de las dos Nana o si en realidad el plano afectivo, que es un concepto propuesto por Luz Aurora Pimentel en la narratología, tiene que ver en gran medida por la forma en que interpretamos la historia. Además de eso, este trabajo pretende exponer los cuadros de violencia a los que se vieron sometidas estos personajes, quienes bajo este plano afectivo consiguieron formar un espacio seguro entre ellas, aunque las condiciones de la historia no se los permitieran del todo. Nana toca temas como el abuso sexual en las relaciones, el aborto, el abandono, la maternidad, y a pesar de que en Japón el tema de la salud pública resulta más avanzado, el abuso de poder presente en los personajes masculinos sobre los femeninos es totalmente palpable. Ahora bien, se habla sobre Nana como un género shonen, shoujo o yosei, que el yosei es en realidad un género para mujeres más maduras, pero entra en el estereotipo del shoujo. El shoujo se llega a comparar con el shonen de la siguiente manera.
Mientras en el shonen o cómic para chicos se sublima el esfuerzo y el sacrificio para llegar a lo más alto, en ocasiones conllevando incluso a una muerte estática del protagonista, a las mujeres se les da la función de madres, hermanas o novias de esas generaciones de hombres que llevarán el país a lo más alto, basándonos sobre todo en los estereotipos femeninos. Ahora bien, para ir comenzando, Hiromi Nakagawa en 2012 realiza un estudio de género aplicado a Nana en donde se centra mucho en estudiar la figura de Hachi desde el estereotipo femenino y centrándose en la imagen ideal de la familia y la figura ideal de madre en la que ella encaja completamente, puesto que ella es una mujer sumamente cariñosa, enamoradiza, ingenua, pero también caprichosa, mimada, sin ningún sentido del deber, además de que proviene de una familia tradicional completa y siguiendo los patrones del shoujo, pues ella quiere casarse y formar su familia, tener un hogar. Hachi. Por el contrario, Nana es totalmente lo opuesto, ya que ella fue abandonada desde muy chica y fue dejada al cuidado de su abuela, pero cuando ésta muere ella tiene 16 años, comienza una relación con Ren, quien la invita a ser la vocalista de su banda, los Blackstones, y comienzan a vivir juntos. Sin embargo, un par de años después, Ren se muda a Tokio como el bajista de otra banda, Trapnest, dejándola sola. Ahora bien, cuando las dos nanas se conocen rumbo a Tokio, tienen metas y sueños muy distintos, pero logran congeniar debido a la casualidad que implica el momento y a la simbología. Ahora bien, Hiromi Nakagawa se expresa mucho sobre lo femenino, es igual a lo emocional, mientras que lo masculino tiene mucho que ver hacia lo racional. Entonces, en este caso, divide las características de estos personajes, siendo que las mujeres siempre van a ser lindas, sexys, elegantes, amorosas, bien habladas e incluso lloronas, totalmente lloronas, mientras que los hombres son fuertes, racionales, trabajadores, líderes e inteligentes, por lo que se crea una jerarquía bastante marcada. A pesar de esto, ambas nanas llegan a romper el molde en algún punto, ya que poseen una vida sexual activa desde jóvenes, trabajan, luchan por sus sueños, y aunque la figura masculina somete a ambos personajes hacia un ideal del amor romántico, se suele dudar sobre esta vida. En general, para entrar en el tema de la violencia de género, es importante recordar la siguiente definición, que designa todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que causa o es susceptible de causar en las mujeres daño o sufrimiento físico, sexual o psíquico, e incluye amenazas de estos actos y la restricción o la privación arbitraria de libertad, tanto en la vida pública como en la privada. Algunos teóricos suelen dividir la violencia como psicológica, física y abuso sexual. Sin embargo, me gustaría centrarme en los conceptos que propone Walker sobre los ciclos de violencia y cómo ésta va subiendo gradualmente, siendo así la fase de acumulación o tensión, que será como la más importante en esta obra, la fase de agresión o descarga de la agresión y la fase de arrepentimiento o conciliación o luna de miel. Ahora bien, para ir ejemplificando este tipo de violencia en Nana, Hachi cuando llega a Tokio descubre que su novio la está engañando con una compañera de trabajo y esto la afecta significativamente. Nana es quien la defiende e incluso quiere llegar a golpear a este novio que tiene. Después de esto, y debido a la naturaleza enamoradiza de Hachi, ella comienza a tener sentimientos por Nobu, un amigo cercano de Nana y el guitarrista de los Blackstones, pero ninguno se anima a dar un paso, por lo que Hachi termina involucrándose con Takumi, el guitarrista de la banda rival, Trapnest de nuevo. Para este punto es necesario expresar que Nana ya se ha reencontrado con Ren después de 2 años y han retomado la relación casi inmediatamente cuando ella solo iba a decirle que se había terminado. Sin embargo, la relación con Takumi resulta ser el punto de quiebra entre las amigas, puesto que Nana lo desprecia debido a su forma de tratar a las mujeres y porque sospecha que éste se encuentra en una relación con Reira, la vocalista de Trapnest. Hachi, al mantener esta relación con Takumi, comienza a drenarse emocionalmente, ya que este es un hombre distante que solo la busca por sexo y que no usa atención cuando está con ella. Ignora sus llamadas y nunca le escribe. Argumenta que es porque tiene mucho trabajo, pero cuando busca a Hachi, ella siempre está a su disposición.
A su vez, resulta ser un hombre sumamente posesivo al que no le gusta para nada perder, lo que se relaciona con la fase acumulativa propuesta por Walker, la cual dice: el maltratador expresa su hostilidad, pero no de forma extrema. Son frecuentes los sutiles menosprecios, la ira contenida, la indiferencia y el sarcasmo, los silencios, las demandas irracionales o la manipulación, que tiene un papel importante. Hachi, después de un tiempo, se da cuenta de que en realidad ella siempre estuvo enamorada de Nobu y decide terminar, eso sí, de una forma nada clara, con Takumi. Hacia este punto, yo creo que ya es importante mencionar la estructura narrativa de Nana, ya que es una historia que se narra hacia el pasado siguiendo dos juegos de perspectivas, ya que muchas veces Hachi va a ser la que tenga la perspectiva de la historia o va a ser Nana contando cómo sucedieron los hechos desde su propio punto de vista. Además, a lo largo de toda la historia se repite constantemente la misma pregunta: oye, Nana, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos? Y esta voz puede ser tanto de Hachi como de Nana. A través de la perspectiva de una historia se nos muestra, pues, la estructura, por supuesto, pero también se presenta una, abrosita, orientación temática susceptible de ser analizada en planos que se proponen como sendos puntos de vista. Estos puntos de vista, según Luz Aurora Pimentel, se pueden dividir en 7, ya sea espacio-temporal, cognitivo, el afectivo, perceptual, ideológico, ético y estilístico. Lo común es que los planos se presenten todos juntos, pero también pueden presentarse de manera solitaria. Sin embargo, en Nana predomina totalmente el plano afectivo, y esto es así porque ambas Nana relatan la historia desde su punto de vista, aludiendo a estas distintas situaciones que las llevaron a una toma de decisiones que las separaría, lo que son las relaciones amorosas de Hachi. Sin embargo, resulta llamativo que el plano afectivo esté presente en esta historia que está totalmente cargada de recuerdos, ya que en sí los hechos se comienzan a relatar cuando Hachi ya se ha separado absolutamente de todos e intenta de una forma u otra hacerle llegar sus sentimientos a Nana, por lo que esta historia desde un principio resulta sumamente nostálgica, asomándose a este pasado que ambas compartieron y perdieron. Ahora bien, cuando Hachi termina con Takumi, comienza una relación con Nobu instantáneamente y se presenta por primera vez la perspectiva de Nana al ver a sus dos amigos juntos. Ella expresa: en un tren destino a Tokio conocí a mi compañera de piso, Nana Komatsu, para los amigos Hachi o Hachiko. Hachiko es una niña mimada, egoísta y llorona que solo piensa en el amor y cambia de ideas según por donde sopla el viento. 6 meses en Tokio, 3 novios. Es fácil hacer la media y sin el menor rastro de malicia. Todo un personaje. Al poco tiempo de estar con Nobu, Hachi se percata de que está embarazada y no sabe de quién es el niño. Sin decirle a nadie, tras pensarlo detenidamente, decide tener al bebé, a lo que Hiromi Nakagawa expone ante este punto. Cuando Takumi se entera de que Nana está embarazada, acepta al niño como propio y se ofrece a casarse con ella para poder trazar una línea entre ellos. A pesar de saber que tiene relaciones sexuales y anticonceptivos y que solo piensa en las mujeres como compañeras sexuales, Nana derrama lágrimas de alegría ante la oferta de Takumi y tira a la basura a todos sus amigos que se preocupan por ella eligiéndolo, lo cual me parece sumamente controversial, ya que se deja de lado totalmente la perspectiva de Nana y la situación que Takumi causó, ya que Hachi se basó en afectar lo menos posible a Nobu, ya que este no tenía el dinero para mantenerla y quería continuar su sueño con los Blackstones. Además, Takumi se ofreció a hacerse cargo sin pensarlo mucho y le ofreció matrimonio, pero bajo el sentimiento de no querer perder nada y manipularlo absolutamente todo. Esta situación es turbia en el manga y en el anime, ya que este encierra a Hachi en su propio cuarto, le quita el teléfono, él mismo es el que llama a Nobu y le da la noticia, y posteriormente abusa sexualmente de Hachi en su propia cama, con Nana escuchando en la otra habitación pensando que Hachi los había traicionado, cuando no era así, y pues añadiendo un grado más de violencia a esta relación. Durante un momento Nana realmente llegó a plantearse la idea de que ella misma podía mantener al bebé de Hachi, quería darle una casita con un jardín y quedarse con ella para siempre. Incluso llega a pensar lo siguiente: tal vez ni siquiera te hayas dado cuenta, pero el menor de tus movimientos transmite más fuerza que el mayor de los tifones hasta el punto de llegar a trastornarme.
como si de repente fuera un joven que se enamora por primera vez, un sentimiento al que soy incapaz de resistirme. No obstante, Nana también se enfrenta al dolor de sentirse traicionada y le duele ver a Nobu devastado ante esta situación. Además, se da cuenta de que ella sería completamente incapaz de querer al hijo de Takumi y dejan de vivir juntas. Am, a partir de este momento, pues a Nana le duele mucho esta separación y comienza a tener ataques de pánico, problemas de ansiedad y por lo tanto le cuesta trabajo cantar. Me he centrado mucho en la figura de Hachi porque resulta ser uno de los personajes más criticados tanto en el anime como en el manga por sus actitudes egoístas sin llegar a ahondar en la profundidad de sus decisiones. Pero por otra parte, Nana también ha sufrido abuso y manipulación, ya que al momento de regresar con Ren, este desea casarse y tener un hijo con ella. Por lo que, pues además de que no usa protección. Y Nana comienza a usar la píldora de nuevo. Ella llega a preguntarse constantemente, ¿por qué acepto cualquier cosa que Ren diga o haga sin siquiera planteármelo? Antes vale, pero ¿por qué me sigue pasando? Y si no he madurado en absoluto, yo ni siquiera quería volver a salir con él. ¿Se puede saber cuándo comencé a comportarme como su esposa? A su vez, debido a que Hiromi Nakagawa analiza las relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, pues en realidad solo hay una manera de escalar en el estatus social siendo mujer, y esto es convertirse en madre, ya que el estereotipo de la figura ideal de madre se logra alcanzar a través de Hachi, por lo que se vuelve totalmente responsable y respetable, mientras que Nana, al querer perseguir su sueño de verdad como ser cantante, no logra encontrar la felicidad del todo, y esto se vuelve todavía más evidente hacia el final inconcluso. Aquí se muestran. Frida, ¿puedes ir cerrando? Sí, sí. Gracias. Nana es un producto cultural sumamente importante, gran referente de la moda y de mostrar las relaciones sexoafectivas de una forma realista. La manipulación y abuso siempre están presentes. El apego y el deseo de ser amada de verdad y la carencia de afecto provocan la caída en los personajes femeninos. Al parecer, en el shoujo, la única forma de alcanzar la felicidad es al lado de un hombre. Seguir los deseos, sueños y decisiones propias no. Por más que se logre triunfar en la vida, la felicidad está en compañía y sometida. No obstante, es justo por las voces narrativas las que nos recuerdan lo mucho que las nanas se llegaron a querer y que los años y que el abismo que se formó en ellas no puede vencer el lazo que las unió. Aquel, oye nana, ¿te acuerdas? Resuena y duele porque a través del plano afectivo nos damos cuenta de que por más relaciones abusivas que hayan tenido, el recuerdo y el afecto lo endulza todo. Ha pasado y se quedó atrás, les dolió y las emociones logran calar en lo hondo del ser humano. La vida no fue lo que esperaban y no se pudieron quedar juntas en su casita con jardín. Aquel espacio que lograron crear en ese departamento con toda la violencia que las rodeaba, aún las llega a reconfortar y aún se acuerdan cuando tenían 20 años y vivían juntas y eran invencibles, incorruptibles. Y en realidad, quién sabe, porque es una historia inconclusa. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Frida. Tenemos 5 minutos para las 10:30, donde podemos habilitar preguntas y respuestas o algún comentario. Doy la palabra. Yo creo que las 4 presentaciones han sido muy, muy interesantes, nos han movilizado, quizá por eso quedamos sin comentarios, han mostrado distintos puntos de entrada a la problemática femenina, sobre todo en el caso de Asia más que de África. Tenemos 3 presentaciones, una de China, 2 refieren a Japón y una en cuanto a Nigeria. Hemos sido fuertemente interpeladas con las presentaciones que nos han invitado a reflexionar y que nos han mostrado incluso nuestras propias contradicciones como mujeres.
que nos han mostrado la capacidad de resistencia, que nos han llevado a ver la cuestión de la violencia en distintos niveles, la violencia física, la violencia moral o psicológica, la autoviolencia que se imprime en el propio cuerpo con el tema de las cirugías estéticas, o la violencia de no permitir pensar en un futuro y volver a remitirse a los pasados. Me parece que en el primer caso, que es el caso de China y los hijos únicos, y la deshumanización de la mujer como objeto de procreación, en el caso de Japón, lo bueno es bello, y la belleza está absolutamente vinculada a la bondad y a la felicidad, y lo que no es bello no existe. En el caso de Nigeria, son dos caras. Por una parte, lo que sufre la mujer vinculada básicamente a su relación como objeto sexual para procrear en matrimonios con diferencias de edades importantísimas, que también se produce en otros países africanos y también en otros países asiáticos, como por ejemplo la India. Y por otra parte, la cara de las mujeres que se asocian dispuestas a defenderse. Y en el caso de Nana y Hachi, me parece que es toda una problemática vinculada a cuestiones femeninas, amor, felicidad, satisfacción, afecto, sexo, mezcladas casi en un spaghetti bowl que no muestra determinada linealidad. Bueno, con estos comentarios a ver si tenemos algunas preguntas o intervenciones. Faltan 3 minutos. Vania, ¿tienes levantada la mano? No sé. Sí, sí, Pero creo que Vania. se nos ha, Okay. se ha congelado. No, aquí estoy, gracias. Pues felicidades a todas las panelistas. Efectivamente nos deja a todas pensando sobre violencias que a veces invisibilizamos, ¿no? Me gustaría hacer comentarios de todas, realmente fueron muy enriquecedoras, pero me voy a dirigir pues de lo que sé un poco más, que es el tema del libro de Mieko Kawakami. Es un libro que yo lo tengo como lectura nocturna, despacito, para ir digiriendo los contenidos. Me parece un libro maravilloso porque pues básicamente las protagonistas son todas mujeres. La primera parte todas son mujeres, ya en la segunda vemos también cómo Kawakami trata las masculinidades. Pero bueno, no pretendo traer mis impresiones del libro. Mi pregunta, y es algo que yo he estado reflexionando, va en torno a la traducción del título. Me parece muy interesante cómo para la versión tanto en inglés como en español retoman el título de la primera novela corta y creo que dejan de lado una interpretación del título en japonés que tiene que ver con la edad madura, ¿no? El título en inglés es La historia de Natsu, nada más que Natsu en japonés pues también es verano. Entonces habla mucho de la madurez de nuestros personajes principales. Y a mí me gustaría, Marta, preguntarte qué piensas al respecto. Me llama muchísimo la atención los cruces que haces con la estética de todos estos cuestionamientos que hay en la obra, y que a mí me deja mucho pensando la manera en la que contrasta con la narrativa y las quejas y el descontento de Midoriko, que es la adolescente de la obra. Entonces, no sé tú cómo lo ves. Ay, muchas gracias por tu pregunta, Vania. Tienes toda la razón. La novela se puede disfrutar de a poquito, con mucha velocidad. La verdad es que es una novela que se lee como muy al gusto de quien lo tiene en las manos, ¿no?
Es muy curiosa la situación del título, tienes razón. La primera versión de la novela, que es esta que está en español, se llamaba Chichitorrán, que es tal cual es senos y huevos. En la primera versión que se hizo en español le pusieron senos y huevos. A la segunda le están poniendo pechos y huevos, o sea, ahí ya hay una decisión estilística pues bastante marcada. En japonés, sin embargo, la nueva versión se llama Natsu Monogatari, que tal cual como mencionas es la historia. Tiene una doble lectura muy bonita, es un juego muy lindo, porque puede traducirse como una historia de verano o la historia de Natsu, que es la protagonista. Y además de lo que tú mencionas sobre esta situación ya de madurez de los personajes, creo que también revela otra cosa muy interesante de la novela, y es que el verano como tal es otro personaje de la novela. Y es muy interesante porque el verano japonés es una época muy interesante, ¿no? O sea, no nada más es una fecha en la que hay festivales, en la que mucha gente está de vacaciones, en la que mucha gente viaja, sino que también es una época en la que predomina, por ejemplo, el calor. La luz es un tema muy interesante en la novela, por ejemplo, la percepción que siempre se tiene de la luz que entra por la ventana, me recuerda mucho a otras novelas japonesas, por ejemplo, Building Lights, y otras tantas novelas. Entonces, es otro personaje y por lo tanto creo que eh, tenía mucho sentido que la novela se llamara Natsu Monogatari y que se desvinculara por completo del título de la primera versión, porque como dice la autora, pues son novelas completamente diferentes, pero yo creo que sí fue una decisión meramente editorial. Creo que lo decidieron pues para un poquito apoyar el lanzamiento de la novela en otros idiomas basados en el éxito que ya había tenido la noveleta. Entonces, creo que, como siempre sucede con las decisiones editoriales y de traducción, pues pueden ser cuestionables o demás, pero bueno, probablemente no ha sido del todo negativo para las cuestiones comerciales del libro, pero sí es interesante y creo que es importante que la gente y los lectores sepan que el libro y el título tenía completamente otra connotación y destaca pues otros dos temas muy distintos, ¿no? El verano, las estaciones, que son siempre un tema muy importante para los japoneses y para la literatura japonesa, y pues además de que se trata tal cual de un personaje en la novela, ¿no? Entonces también sí, como tú mencionas, creo que es un tema muy importante. Gracias. Doctora Girón, usted tiene la palabra porque ya son las... No, pues es que podríamos seguir más tiempo, siempre la discusión pues es tan rica y tan excelente por parte de nuestras ponentes y de repente pues el tiempo se ha acabado y estamos por iniciar la segunda mesa. Entonces, pues muchísimas gracias Gladys por haber moderado esta mesa y muchísimas gracias a nuestras ponentes, a Marta Santos, a Adriana Franco, a Radina y ahorita aquí está también Frida Lima. Pues muchísimas gracias por apoyar estas inquietudes que tenemos en relación a la violencia, pero sobre todo hacemos un intento por acercarnos a otras latitudes que pues en el fondo son muy semejantes. Veía que había que por qué esto no hacemos semejanzas con América Latina y México, pero bueno, es que solamente habría que cambiar el nombre de los lugares y de las autoras. Tenemos lo mismo e igual, o incluso mucho más que lo que hemos visto en estas exposiciones. Pues muchísimas gracias y pasaríamos a la segunda mesa. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Feliz Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alicia, por la invitación y por las panelistas. Realmente el contenido me ha sorprendido, o sea, los títulos hablaban poco de todo lo que hubo en los contenidos. Fue una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.